Pero fíjense, la segunda mesa, segunda instancia, dice aquí hasta el 8 de enero, segunda mesa hasta el 8 de enero, y el calendario universitario también es hasta el 8 de enero. Entonces no me voy a fijar en el 14, que tal vez sí tenga tiempo para subir notas, pero todo debo acabar el 8 de enero. ¿Están viendo, no, mi pantalla? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a organizarnos. El 8 de enero es sábado. Por tanto, segunda mesa con segunda instancia vamos a dar el jueves 6 de enero. No es feriado. Jueves 6 de enero. Vayan anotándose, por favor. Vamos a ir de atrás para adelante. El jueves 6 de enero daremos segunda mesa con segunda instancia. El martes 4 de enero vamos a tener la reunión con quienes quieran revisar alguna nota, la suma de repente está mal, o alguien tiene casilla blanca, no ha dado un parcial. Tengo uno de estudiantes que no han dado un parcial, de hecho vamos a ver, y si falta tomar examen aquí les tomaré, o vamos a ver cómo acordamos. Este 4 va a ser para absolver, atender sus dudas, inquietudes de sus notas. ¿Sí? El 30 en este caso tendríamos que dar el examen final. El 30 examen final, y el segundo parcial no tenemos más que dar el jueves 23. ¿Ya? Entonces, repito, jueves 23, segundo parcial, jueves 30, examen final, y jueves 6, segunda instancia con segunda mesa. ¿Está bien? ¿Han anotado? Licenciado, ¿podría repetir? Se escuchaba entrecortado. Bueno, mi Ya, internet ya. está lento. No hay problema. Jueves 23, segundo parcial, jueves 30, examen final, y jueves 6, segunda instancia junto con segunda mesa. ¿Está bien? Sí, licenciado. Ya. Ahora, en las pocas clases que nos quedan, ningún grupo ya va a exponer en horas de clase, y tenemos como 6 o 7 grupos que aún no han expuesto. Esos grupos que no han expuesto, solo los que conforman parte del grupo de exposición, no todos, nos vamos a reunir el martes 21 y el martes 22 a las 8:30 en adelante, 9:30 o casi 10 puede ser. El martes les voy a poner una tolerancia de 15 minutitos, va a ser 8:45, es que acabo mi clase 8:30, y como tengo clase toda la tarde, por lo menos a tomar un cafecito me van a dar un tiempito, ¿ya? Entonces el martes 8:45, miércoles 8:30. ¿Cómo va a ser esto? ¿Dónde están? Denme un segundito, voy a ver los grupos. Ética marxista no expuesto, ¿no? O expuesto o no expuesto. Ética del... Entonces, el jueves, el martes, ética del discurso, ética de la alteridad, ética de la honestidad, ética de mínimos y máximos, ética andina, hasta el tema 1, hasta el tema 14, exponen el día martes, y el día miércoles los otros temas. Ahora, ¿qué ocurre? Si alguno de los que tiene que exponer, digamos, tiene que exponer el día lunes, no puede porque está de viaje, tiene examen, tiene otra materia, no hay ningún problema, expone el miércoles. Y si alguien no puede el miércoles y quiere venir el martes, pues viene el martes, pero estos 2 días debe darse exposición. Puede darse el caso que justo un grupo tenga martes y miércoles clase a la misma hora en la noche. Tengo clases hasta las 9, entonces nos unimos 9:30. Tengo clases hasta las 10. A las 10 en punto ese grupo le voy a aceptar, pero tiene que ser estos 2 días. ¿Sí? Si no es martes, es miércoles. Después de estos 2 días no se acepta más. ¿Sí? Vania, te escuchamos. Sí, licenciado, buenos días. El día martes nos dijo que hoy podíamos exponer ética marxista porque no pasamos clases el día martes. Ya. Entonces alístense para exponer, ¿ya? Alístense para exponer, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto que he hablado? ¿Se entiende, no? ¿Ya?
Solo ellos, Carlos, solo ellos, ¿ya? Eh, ya te dije a ti, tú da los exámenes nomás, pues vamos a ver qué tal te ha ido, ¿ya? No más, ¿ya? Y solo es para, no sé, el sistema solo se abre para subir notas y yo creo que también se les va a abrir para que puedan retirar, ¿no? Los que no saben. Miren, yo tengo, mientras más antes me desocupe de notas mejor, ¿no? Pero no te puedo decir que para el martes va a estar, ¿no? Porque me faltan, a mis 5 grupos les debo notas, ustedes son parte de mis 5 grupos. Voy a empezar por los más antiguos, a los que más tiempo les debo, y en algún ratito tengo que cumplir con ustedes. Procuraré que no pase la siguiente semana para que me empiece a liberar y no me acumule con más exámenes, ¿ya? Bien, que empiecen a exponer si no hay más preguntas, les escuchamos. Voy a dejar de compartir para que compartamos, que tienen que exponer no más de 10 minutos, por favor. Vani, Anel. Yo voy a empezar, licenciado. Ya, ¿han mandado el informe al grupo de WhatsApp? Sí, hemos mandado. Ya, ¿cuándo han mandado? El martes. Ya, en este momento voy a revisarlo. Ya, empiecen nomás. ¿Se ve la pantalla, no, licenciado? Sí, se ve. Comienza, por favor. Se ve. No más de 10 minutos, por favor. Les voy a tener que cortar después de 10 minutos. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A mi grupo le tocó exponer la ética marxista. ¿Qué es la ética marxista? Está definida como la ciencia que trata la esencia social y de las leyes del desarrollo de la moral como forma específica de la ciencia social, las leyes que la rigen, el proceso de la moral comunista, del peldaño. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Consiste en construir una sociedad sin clases sociales, que no existan ni pobres ni ricos. Bueno, Marx era un filósofo el cual pensaba que lo primordial era la materia, lo material, ¿no? Lo que no tiene sentimientos, como le gusta llamar lo insensible. Es lo que podemos tocar, las riquezas, oros, objetos valiosos. Y en cambio lo inmaterial es el espíritu, la mente, ¿no? Todo esto para él estaba en segundo plano, en segundo lugar. Era algo que no poseía valor tan relevante como aquellos objetos o cosas tangibles. Por así decirse, no tenía ninguna pizca de valor, y eso es algo que puede ser muy absurdo. Pues para mí y para muchos, esas cosas intangibles significan demasiado y te aportan sentimientos que realmente son reflejables a nuestra persona. Concepto. La ética marxista no es normativa ni prescriptiva. Su base teórica política es la historia. A la luz del desarrollo histórico, él trata de explicar por qué en determinada época histórica predominan principios y normas del comportamiento en virtud de qué razón. Considera que no existe solo una moral, sino diversas. Afirma que no existen principios éticos aplicables a cualquier sociedad en tiempos y espacios absolutos. Las normas son productos de correlaciones de las fuerzas económicas representadas en la lucha de clases. Sus principios son la moral, que está condicionada por la sociedad, y la lucha contra las clases sociales. El segundo principio, el grupo en el poder dicta las reglas de acuerdo con su superestructura. El tercer punto, la ética. Se modifica al cambiar los procesos de transformación de la sociedad en la revolución de la lucha contra las clases sociales. ¿Qué se entiende por ética marxista? La moral trata de identificar la buena y la mala según la actitud que tiene cada individuo. Para Marx, la ética es la ideología pura con la única visión de legitimar lo que hay. Según Marx, los seres humanos
No necesitan una moral para verlo transformar su mundo, necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en la que vive. La mayoría, víctimas de la desigualdad y las injusticias. Por tanto, las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. Va a continuar mi compañera licenciada. Si es que es grabación, no se escucha el audio, por favor. ¿Es grabación? Sí, Lice. Ya, no se escucha el audio. Nos aprobaremos, por favor. A ver. Ahora, Lice. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a Se explicar escucha, pero no se ve nada. Se escucha, pero no se ve nada. Las principales características del marxismo. Se escucha, pero no se ve nada. Ahora, Lice. Dale, dale. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar acerca de las características del marxismo. Una de las principales características del marxismo era que la sociedad debía ser igualitaria. Eso se refería a que el marxismo quería acabar con la lucha de clases, es decir, con la clase alta, quienes conformaban los patrones, los propietarios de las tierras, y la clase del proletariado, quienes conformaban los siervos, los esclavos, los obreros. Otra característica fue el de abolir la propiedad privada. Con eso se pretendía, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, sino que todo sea de todos y para todos. Otra característica fue que el capitalismo explotaba a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explotaba a los trabajadores y se quedaba con parte del fruto del trabajo, a lo cual esto se lo denominó plusvalía, lo cual plusvalía se refería al valor no pagado del trabajo de los obreros que creaban un producto, del cual se hacían propietarios los patrones o los empresarios, así originando lo que es la explotación o la acumulación capitalista. Otra característica fue el valor del trabajo, que se debía medir por horas de producción. Se refería que a más horas de trabajo, más valioso debía ser su producción. Reducción del consumo. Se debía reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que era estrictamente necesario. Autosuficiencia. Esto se refería a que la sociedad debía producir todo lo que necesitara sin estar dependiendo de otros países o ya sea de otras comunidades. Adaptación de necesidades. Cada uno debía aportar según sus necesidades. Medios de producción en el poder del Estado. Con esto el marxismo proponía que los medios de producción se encontraban en manos del Estado y en manos del pueblo. Como les sigo explicando acerca de lo que es de la característica de que la sociedad debía ser igualitaria, se refería a la lucha de clases. Como les iba explicando, esto que sería que conformaban la clase de los patrones, quienes mandaban, y la clase del proletariado, quienes eran los obreros, los siervos y los esclavos.
Principales ideas del marxismo. Las principales ideas del marxismo fueron el análisis materialista de la historia. Con esto se refería que el materialismo veía en el desarrollo de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre, la cual la fuerza principal iba a determinar toda la vida social de los hombres y así condicionar la transición de un régimen social a otro. Ninguna sociedad podía existir sin poder producir bienes materiales, ya sea con la ayuda de instrumentos de trabajo o la técnica del hombre o la mano de obra en el proceso de producción, actuaba sobre la naturaleza y asimismo se obtenía objetos necesarios para la vida. La crítica a la economía capitalista. Se simplificaba en la reproducción del capital y la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. Al carecer de capitales y de la propiedad de medios de producción, se debía vender a los capitalistas lo que es su capacidad de trabajo, con lo cual ellos producirían bienes de consumo a cambio de un salario, lo cual dicho salario le servía a la clase trabajadora para consumir los bienes que necesitaba, entre los cuales estaban lo que ellos mismos producían. Luego sus bienes eran vendidos y el capitalista obtenía ganancias. La noción de ideología explicaba las formas de dominación mental que el sistema capitalista empleaba para sostener a las clases dominadas. El advenimiento del comunismo. Marx había proyectado su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo sería la sociedad futura del capitalismo, en donde iba a ser una sociedad sin clases en la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el hombre. Pensamiento marxista, en la cual su fundador fue Karl Marx, creía que los hombres eran esencialmente productores, lo cual para sobrevivir iban a necesitar trabajar con la naturaleza, ya sea produciendo lo que producían, de esto para generar o impulsar su creatividad, producir lo que necesitaban para sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas y así transformar a la naturaleza utilizando lo que son los medios de producción y en lo cual se buscaba la relación del hombre y la producción. El marxismo como filosofía. La clase proletariada en cualidad explotada se caracterizaba por valerse como un instrumento mercantil que se veía demandado a vender la fuerza de su labor, la fuerza de su trabajo al sector privado, al sector capitalista, para poder subsistir o cubrir sus necesidades. El proletariado era la clase social que conseguía sus medios de subsistencia exclusivamente a través de la venta de su trabajo, a través de la venta de su esfuerzo, de la mano de obra que hacían, y no de rédito de algún capital. La clase del proletariado era la clase cuyas dichas, pena, vida y muerte y toda la existencia iban a depender de la demanda de trabajo, es decir, de los periodos de crisis y la prosperidad de negocios, en lo cual encerraba una cultura que debía ocupar el hombre en el mundo. Gracias. Esto, Lisa. A continuación, mi compañera. No se escucha nada, Vania.
Vania, no se escucha nada. No se puede escuchar, Lice. Nada se escucha. Lice, me dijeron que ya se estaba escuchando. ¿Quién te mintió? ¿Pueden escuchar? Confirmen, por favor. No, Lice, no se escucha. No, Lice. No, Lice. No, creo que mi audio está mal, Lice. ¿Estás con parlantes? ¿O con audífonos? Aumentarle y... Lo que todo está acá. Ujú. ¿Y tú escuchas lo que estás presentando? Sí, puedo escuchar. ¿Con audífonos o sin audífonos? Estoy con audífonos. Quítale el audífono y reproducir así. Bueno. Tenían 10 minutos y ha pasado 17. ¿Qué hacemos? Camila, ¿dónde está la cámara? Vania, No, debías... no puedo dar los parlantes. No, está bien. Vania, tenías que hacer funcionar simplemente con el parlante de la laptop, de la computadora con el que estés. Vania, bien. Sí, licenciado, ya pude conectarlo, disculpe. Ya, pero no vemos, no escuchamos nada y han pasado 18 minutos y es nuestra penúltima clase que quería avanzar rápido. Sí, ¿puedo presentarlo ahora, por favor? Si te apuras, sí. Ya. No sé si se puede escuchar. Nada. ¿Sigues con audífonos? Sí. No, lo puse los parlantes. No sé. ¿Y tú puedes escuchar? Sí, es lo raro que sí puedo oírlo. No se escucha nada. Buenos días. Voy a dar continuidad al tema que estaban exponiendo mis compañeros. Ahora sí se escucha. No se escucha. Dale. Como ciencia. Antes debemos tener claro lo que es el concepto de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales, a través de la observación, experimentación y medición, para dar respuesta a lo desconocido. Teniendo claro el concepto, continuamos. El marxismo es importante para la ciencia. Esto va relacionado a que los marxistas tienen más de una razón para interesarse en la ciencia, pero a su vez el marxismo también es importante para la ciencia, es decir, que ambos van correlacionados. La ciencia es un producto de la sociedad humana. Es muy difícil ser un activista político sin adherirse a las distintas formas en que la ciencia y la tecnología tienen un impacto en la sociedad moderna, como ser desde el desarrollo de las computadoras a lo que es el recalentamiento global,
Por lo tanto, hay obviamente buenas razones para tener al menos una comprensión de la ciencia y de las formas en que ésta es usada, como a su vez mal usada. El marxismo intenta ofrecer un marco abarcativo para comprender la sociedad humana, y más allá de cualquier otra cosa que pueda ser. Los marxistas rechazan la visión de comprensión de la ciencia. Es decir, que rechazan así la visión de que la ciencia pueda ser comprendida adecuadamente haciendo abstracción de las circunstancias sociales e históricas en las cuales ésta se desarrolla. Los marxistas rechazan la actual posición de que la ciencia es meramente una construcción social. Esto se refiere a que los marxistas, al menos los que genuinamente intentan continuar aquella tradición que hace mucho ha sido iniciada por Karl Marx y Friedrich Engels, rechazan la actual posición de moda de que la ciencia es meramente una construcción social, simplemente un punto de vista entre muchos, que carece de cualquier validez objetiva. Los marxistas son críticos y defensores de la ciencia. Críticos en el sentido o en la forma en la que las realidades capitalistas distorsionan el desarrollo de la ciencia. No es simplemente que los descubrimientos científicos son mal usados en la sociedad capitalista, aunque ciertamente es verdad que, poniéndonos un ejemplo, la tecnología que podría hacer más fácil el trabajo para todos, que es lo que muchos proyectan, en lugar de esto implican una aceleración de los ritmos de trabajo para algunos y desempleo para otros, ya que muchas veces la tecnología ha ido reemplazando al trabajo que hacían las personas. Entonces tiene un impacto tanto positivo como negativo, aunque se lo proyectaba para que sea más positivo. Y los defensores también y los marxistas también son defensores de la ciencia y sus logros, y de hecho incluso entusiastas de la investigación científica y de sus descubrimientos. Los seres humanos tienen la capacidad de expandir su comprensión y su control del mundo en el que viven. Entonces, la admiración de Marx y Engels por la ciencia es bastante clara, a partir del hecho de que ellos describen su propia concepción materialista de la historia como un instrumento que brinda una comprensión científica del mundo social, y no solamente la visión de una sola clase o de un periodo histórico. Pasando a lo que sería la crisis del marxismo, el concepto de crisis llega a través de dos tradiciones, que son la médica y la dramaturgia griega. El concepto de crisis, como lo demuestra Jürgen Habermas, llega a las ciencias sociales a través de las tradiciones ya mencionadas. Se refiere a procesos temporales objetivos que arrebatan al sujeto una parte de la soberanía que normalmente le corresponde. Entonces, la crisis tiene un sentido normativo. La solución de la crisis aporta una liberación al sujeto afectado. Por lo tanto, la crisis, al requerir una solución, no puede extenderse indefinidamente. Los sistemas sociales, los seres humanos y las categorías teóricas, al entrar en crisis, o la solucionan o se transforman. Esas son las opciones que usualmente toman. La duración de la crisis se dice que ha sido más de 50 años. Entonces, la crisis del marxismo ha durado más de 50 años, en donde el estalinismo, los fascismos y el denominado New Deal cuestionaron en los años 30 los presupuestos básicos de esta tradición política. Tras la década de 1970, se producen cambios en el clima político, social e intelectual con respecto a lo que era el periodo anterior. Entonces, la crisis económica de esta década o la ofensiva neoliberal de los años 80, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, son un claro punto de inflexión. En este periodo cabe señalar que los síntomas de la crisis del socialismo real comenzaban ya a notarse y conducirán a la quiebra del sistema socialista de Europa Oriental.
Continuando, el ímpetu y fuerza de la izquierda comunista en Occidente comienza a remitir y perder capacidad de influencia política y social del marxismo, siendo cuestionado el nacimiento del neoliberalismo, el cuestionamiento del marismo en economía y otras disciplinas, o el surgimiento de lo que se ha denominado ideología postmoderna. Esto había sido puesto en duda por una intelectualidad en cuyas últimas manifestaciones de apoyo generalizado al pensamiento crítico se dan a partir de los años 70. Los grandes relatos de interpretación global del mundo, entre los cuales se incluye el marxismo, son duramente cuestionados. Son ejemplos de un cambio de situación y percepción con unas consecuencias demoledoras en el desarrollo del marxismo. Todo lo que había sido una expansión creativa de las teorías marxistas en las décadas anteriores entra en recesión a partir de los años 80. Entonces se inicia con una involución que se da también en el ámbito intelectual de todo lo que significan planteamientos críticos con el capitalismo. La globalización, las teorías del fin de la historia. Son aquellos ejemplos que hemos mencionado con el cambio de situación y percepción con unas consecuencias que son denominadas demoledoras en el desarrollo del marxismo. Por otra parte, vamos a ver lo que es el marxismo en la actualidad. ¿Seguirá que sigue siendo vigente o actual el marxismo? Pues lo sigue siendo, pese a todas las crisis y cuestionamientos que se le han hecho o que puedan hacerse al marxismo clásico. Los dilemas del presente exigen recurrir a las grandes preguntas y planteamientos del marxismo. Por ello, el marxismo lo mantiene su actualidad y vigencia. Si bien los cuestionamientos sobre los fenómenos del presente no son similares, las respuestas no siempre pueden ser las mismas. No es posible plantear una transformación social sin tener en cuenta la diferencia marxista. Vania, lo detenemos. Es necesario adaptar los sistemas clásicos. Ya, el tiempo es nuestro enemigo, van a disculpar. Casi 30 minutos han tenido, ¿sí? De los 10 que debían tomarse. Rapidito, pregunta. Vania, enciendan su micrófono, por favor. Quienes han hecho el trabajo. Les voy a pedir a Vania, María Fernanda y Gloria en sus micrófonos. Rapidito, ¿qué es el bien y el mal para esta ética? ¿Nadie? No hay. Pregunta 2. Pregunta 2. Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Diferencia entre socialismo y comunismo. Se nota cómo están ahí buscando en internet. Diferencia entre socialismo y comunismo. No, pues tienes que saber de lo que tú haces, ¿ya? Pregunta 3. Pregunta 3. No están respondiendo ninguna por si acaso. Pregunta 3. Díganme ustedes qué es el materialismo histórico, el materialismo científico. Son temas que han hablado. Bien. No nos responden nuestras compañeras, así que ni modo, en dominio del tema le estoy poniendo 0 porque ni siquiera encienden el micrófono, que les pedí que lo hicieran, ¿ya? Con relación al trabajo, si bien hay muchas citas, lo malo es que es copiar y pegar citas, porque incluso hasta los enlaces están pegados, ¿no? Si están con su trabajo en la página, por ejemplo, 4 de su trabajo, hay varios enlaces. Explotación del hombre por el hombre es un enlace, plusvalía es un enlace, salario, consumo, fuerza de trabajo, economía, capital. Hay un montón de enlaces que están sacadas o se han copiado y pegado, incluyendo los enlaces. Y apretando los enlaces me lleva a esa página, ¿no? Y me lleva a la misma página,
y lo grabé esa página donde están sacando, no aparece en la bibliografía, aunque lo han citado de otro lado. Ya, entonces esos detallitos pues les va restando notas, porque el trabajo está bien que parta haciendo un collage, está bien, al principio haces un collage de todo, muy bien, pero después de ese collage que hagas, tienes pues que parafrasearlo, tienes que, no sé, tomo en cuenta este enlace, ¿ya? Y eso es la parte que no están haciendo, ¿ya? Entonces, por favor, el objetivo de estas tareitas no es que nos enseñen qué es el marxismo como tal, sino que ustedes aprendan a investigar, a argumentar, a escribir, a hacer un informe, ¿sí? Y no, pues así no estamos cumpliendo el objetivo, ¿ya? Y más aún cuando hago preguntas no me responden. ¿Tienen algo que decir? ¿Les quieren expuesto? ¿El resto me escucha? Tal vez no me están escuchando. Sí, Lisa, se la escucha. Ya, muy bien. Bien, entonces no retrasemos más el tiempo. Han tenido su oportunidad. Les voy a poner una nota y en forma privada me pueden escribir para que les dicte su nota, ¿ya? Comenzamos. Estoy terminando de escribir mi informe. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, comenzamos. Un cachito. A ver, haré las cosas bien. Dame un segundito, por favor. Estoy terminando de calificar. Es que después me voy a olvidar y eso es grave. Un segundito. Me tardo 1 minuto y medio. Yo hubiera querido avanzar porque era que nos diga que pongan en la noche. Estamos perdiendo los tiempitos en clase, ¿ya? Ahora sí. Y está bien, está bien. Ya. Muy bien, comenzamos. Voy a empezar a compartir pantalla. Pues yo hubiera querido. La clase tenía que haber subido la anterior el martes, pero me olvidé por completo. Mientras estaba exponiendo sus compañeros, mientras presentaban su exposición sus compañeras, he compartido la clase. ¿Sí? Hemos acabado la ética del superhombre, véanlo por favor. Y una parte del materialismo dialéctico que tengo que volverlo a repetir. Solo que he dado, creo, una tarea que allá, a ver qué era la pregunta, voy un ratito porque tal vez hay que cambiar aquí la fecha. La pregunta era, ¿cuál es la crítica que Nietzsche plantea a la ética tradicional? No, esto no podían responderlo, no había ningún problema. ¿Era para cuándo? Era para ayer. Les voy a ampliar un día más, los que no han hecho pueden ampliarlo. Y si hubieran hecho, está bien, pues enhorabuena, ¿no ve? Lo voy a ampliar hasta mañana en la noche, ¿les parece? No, perdón, si hasta mañana por la noche. ¿Ya? Por favor, Lisa. Sí, hasta mañana en la noche. Está bien, ¿lo ve? Bien, es en la noche. Gracias, Lisa. Ya está, todos, ya está ampliado, ya a todos se les va a llegar esto. ¿Ya? Obviamente vean el videíto, ¿sí? Y en el videíto que les he propuesto está la primera parte, la ética del superhombre, y la segunda parte, la ética marxista, el materialismo dialéctico. Entonces explicaré el marxismo directamente, ¿ya? Eso lo que es larguito, qué pena, qué macana. Por eso me hubiese gustado que el grupo, si no iba a decir nada, que exponga en la noche, ¿no? Mañana en la noche. Pero ya ni modo, ya está hecho, no nos lamentaremos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explicar el marxismo. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí, comenzamos a grabar. ¿Dónde está nuestra clase? Aquí estamos. Si alguien tiene algo que decir antes de comenzar a grabar. Nadie. A la 1, 2, 3. Tenemos media horita nada más. Avanzaremos lo que se pueda. Pucha, qué bacán. El marxismo es harto.
Así que voy a explicar un poco rápido, ¿ya? 16 de diciembre de 2021, clase ética profesional, grupo 09, a modo de recordatorio y para que quede constancia en grabación, hemos quedado que el jueves 23 es nuestra evaluación de segundo parcial, el viernes 30, evaluación final, el 4 de enero lo que vamos a hacer es una reunión para, si alguien tiene alguna duda de su calificación, nos reunimos para aclarar cualquier duda, algún error que de repente involuntariamente pueda cometer, de tal forma que el 6 de enero tengamos la evaluación de segunda instancia junto con la segunda mesa. También dijimos que el 21 y 22, en horario fuera de clase, los grupos que no han alcanzado a exponer dentro de la clase, lo pueden hacer en horas de la noche, a partir de las 8:30 hasta las 10 de la noche, ¿no ven? Martes y miércoles. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. La clase de la anterior la he subido ya, está a disposición de ustedes, pero lo que vamos a hacer es repetir todo el marxismo, así que vayan tomando nota, por favor. Si tienen alguna pregunta, comentario, participa nomás. Voy a avanzar un poquito rápido y en esta, bueno, como la clase está grabada, pueden volverlo a ver 2 o 3 veces. Si hay preguntas puntuales, la plantean, ¿no? La ética marxista, bueno, pues obviamente tendrá como sus representantes al mismo Karl Marx, a Friedrich Engels, Vladimir Lenin y José Antonio Arce. Este último es boliviano marxista, uno de los fundadores o ideólogos del movimiento nacionalista revolucionario de la Revolución del 52, ¿ya? Entrando a la temática, Marx como tal, nunca fue su intención plantear una ética. Es más, Marx no ha planteado una ética. Los neomarxistas, como Lenin y sobre todo José Antonio Arce, sí hablan de la ética marxista propiamente, pero el mismo Marx no quiso plantear una ética. Más al contrario, lo que hizo también es criticar a la ética y a una ética burguesa, ¿ya? El marxismo, en realidad, la teoría marxista, para decir con propiedad, es una teoría económica, ¿sí? Es una teoría económica, es una teoría social y es una teoría política, en ese orden. Interesa lo económico, lo social y lo político. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar el marxismo para que entendiendo el marxismo podamos entender cómo podría ser la ética marxista, ¿ya? Y para esto comenzamos, ¿ya? El pensamiento marxista, los estudiosos de Marx suelen decir que tiene 2 componentes, ¿ya? Estas 2 partes no lo ha dicho el mismo Marx, sino los que estudian su pensamiento. Por un lado tenemos el materialismo dialéctico y por otro lado tenemos el materialismo histórico. Vamos a empezar por el materialismo dialéctico. Para entender qué es el materialismo dialéctico, primero vamos a explicar qué es la dialéctica. Este término ya lo hemos estudiado con Heráclito, pero lo vamos a recordar. El primero que habló de dialéctica fue Heráclito. Heráclito, como saben ya ustedes, hemos hablado con la ética estoica, es un pensador antiguo y en esta época antigua los filósofos reflexionaban sobre la fisis, el cosmos y el arjé. Fisis, que se traduce por naturaleza, cosmos por orden y arjé, el primer principio. O sea, ellos se preguntaban cuál es el primer principio de dónde viene todo, de dónde se genera todo. Y para Heráclito, ese arjé, ese primer principio, es el fuego entre comillas, fuego que representa a la dialéctica. O sea, la dialéctica sería el arjé de todo lo que existe, el principio de todo lo que existe. ¿Cómo explica esto Heráclito? Heráclito dice, la dialéctica es, y vayan tomando nota por favor, la dialéctica es la lucha y armonía de contrarios, ¿sí? O sea, entre contrarios, justamente por su naturaleza contraria, tienen que luchar, ¿sí? Tienen que luchar. Pero esta lucha no es caótica, no es digamos, que genera la eliminación necesariamente de las cosas, sino que responde a una armonía. O sea, esta lucha, a la vez que es lucha, al mismo tiempo es armonía que genera, valga la redundancia, un orden, ¿sí? Es una armonía que genera un orden. ¿Cómo se da esta lucha y armonía de contrarios? Esta lucha y armonía de contrarios, a su vez, genera
toda, escucha, ¿dónde está mi cargador? Esta armonía genera, perdón, ahora sí. Esta armonía genera todas las cosas que existen, y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tengo agua caliente, caliente, caliente. Su contrario, el agua fría, el hielo. Cuando estos dos se unen, se da una lucha. Por un lado, el hielo que quiere enfriar el agua caliente, y por otro lado, el agua caliente que quiere derretir al hielo, y estos luchan, y después de esa lucha se genera algo nuevo, y sería el agua tibia, ¿no es cierto? El agua tibia. Ahora, estos procesos procesos que generan nuevas realidades es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir? En nuestro ejemplo del agua tibia, nunca vamos a separar el hielo y nunca vamos a separar lo caliente. Son procesos irreversibles, ¿ya? Entonces, esta lucha y armonía de contrarios hace que todo esté en continuo movimiento. Nada es estático, nada permanece, todo fluye. Esas son palabras célebres de Heráclito, ¿no? Nada fluye, nada permanece. Todo fluye, nada permanece, al revés. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. Entras al río, a los 10 minutos vuelves a entrar al mismo río. Resulta que el río no es el mismo, porque las aguas no son las mismas. Hoy conversamos contigo, charlamos, y mañana nos volvemos a encontrar, pero resulta que tú no eres el mismo, yo no soy el mismo. Gracias a la dialéctica, todo el tiempo estamos cambiando continuamente, ¿no es cierto? Esta mañana entré a la ducha y al limpiar la ducha veo 3 cabellos botados ahí, significa que soy 3 cabellos más calvo que ayer, estoy cambiando, ¿no es cierto? Tú apareces con un grano de adolescente que aún estás viviendo esa etapa, pues estás cambiando. La estatua se está envejeciéndose, la casa está envejeciendo, los muebles, el hierro se mueve, todo está en continuo movimiento gracias a la dialéctica, ¿sí? Entonces, fíjate, los marxistas son dialécticos, para ellos no hay una realidad estática, todo está transformándose y debe transformarse. En términos filosóficos, Heráclito dice el ser es y no es. ¿Qué quiere decir? El ser todo el tiempo está dejando de ser lo que es para empezar a ser lo que no es. Todo el tiempo yo dejo de ser un tipo con cabellos para empezar a ser lo que no soy, un calvito, digamos, ¿no es cierto? Estoy dejando de ser lo que soy para empezar a ser lo que no soy. Y así todo el tiempo estamos cambiando del ser al no ser, del no ser al ser, del ser al no ser, y todo está en continuo cambio gracias a la dialéctica, ¿sí? Eso es la dialéctica para Heráclito. Es ese motor, es esa energía, por eso fuego. Es esa energía que hace que las cosas estén cambiando continuamente, las cosas se transformen, y gracias a la dialéctica todo está en continuo movimiento. ¿Se entendió? Respóndame, ¿se entendió? Sí, licenciado. Ya, muy bien, sigamos avanzando. Esta dialéctica planteada por Heráclito, como 20 siglos después lo retoma el gran Hegel. Hegel, no confundan a este Hegel con Engels, que es otro, muchos suelen confundir, ¿ya? Hegel es un pensador alemán moderno, es el máximo representante del idealismo alemán. Hegel es un pastor protestante, por tanto es cristiano, y vamos a ver cómo Hegel, desde su intención cristiana, valoriza la dialéctica. Esta dialéctica planteada por Heráclito, Hegel le da una estructura y explica la dialéctica en 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Los 3 momentos de la dialéctica para Hegel son la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es una afirmación, es la presencia de algo. Cuando tú defiendas tu tesis de licenciatura, vas a defender una afirmación. Una tesis es una afirmación. Por ejemplo, yo puedo decir, afirmo que el Chapar es el mejor lugar para pasar vacaciones. Esa es mi tesis. Si esa fuera mi tesis, la antítesis fuera lo contrario.
el Chapare es el peor lugar para pasar vacaciones. Entonces ahí tenemos dos posiciones contrarias, una tesis y una antítesis. Entre las dos, como hemos dicho arriba, entre contrarios luchan, pelean, se enfrentan. Y de esa lucha de contrarios, de tesis y antítesis, va a salir una síntesis. La síntesis es lo mejor de la tesis con lo mejor de la antítesis. En nuestro ejemplo, el Chapare es el mejor lugar, el Chapare es el peor lugar para vacacionar. La síntesis dirá, en tiempos de lluvia, el Chapare no es buen lugar. En tiempos secos, el Chapare es el paraíso porque es cálido y hay agua. A pesar de que es seco, en todos los lugares hay agua caliente, cristalina, ¿no es cierto? El mejor lugar para visitar, ¿no ve? Entonces, fíjense, de la tesis-antítesis sale una síntesis. Aquí tengo muchos garabatos que hice con el anterior grupo y a ver si puedo recuperar alguno de estos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso de tesis, antítesis, síntesis? ¿Ya? Entonces, resulta que una tesis se enfrenta con su antítesis y de esa relación de los dos sale una síntesis. Esta síntesis, están viendo, ¿no ven? Voy a ir marcando con un resaltador. Si alguien tiene dudas, me habla, por favor, me interrumpe. Esta síntesis es una realidad y como realidad se convierte en una nueva tesis que se va a enfrentar con su contrario, con la antítesis, y de la lucha de estos dos saldrá una nueva síntesis, que a la vez es una tesis que se encontrará con su antítesis para dar a una nueva síntesis. Esta nueva síntesis es una tesis y así infinitamente. Cada nueva síntesis se convierte en una nueva tesis que se encuentra con su contrario para plantear una síntesis que es otra vez una tesis. Y así esto nunca acaba, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando una tesis no tiene su contrario? ¿Qué ocurre? Hegel dice, cuando esto ocurre, de sí mismo genera sus propias contradicciones. Cuando una tesis no tiene su contrario, de sí mismo genera sus contradicciones. ¿No ven? Cada tesis se convierte en una nueva síntesis que se enfrenta con su contrario. Ahora, cuando una tesis no encuentra su contrario, de sí mismo genera sus contradicciones. ¿Ya? De sí mismo genera sus contradicciones. Con esto dicho, Hegel se pregunta, si nosotros ahorita estamos viviendo en esta etapa final, ahorita nosotros somos una síntesis de muchas relaciones, de mucha dialéctica que se dio, y si vamos atrás en retrospectiva, vamos hasta atrás, y nos preguntamos, ¿cuál habrá sido la primera tesis que existe? Para responder ello, Hegel, fiel a su convicción cristiana, dice, la primera tesis que apareció es la idea. Y esa idea, pues es Dios. Dios es la primera tesis. Dios es lo único que existe en el principio. Pero cuando una tesis no tiene su contrario, de sí mismo genera su contrario. Entonces, este Dios, que es idea pura, de sí mismo genera su contrario, que es la materia. Y de la relación dialéctica entre idea y materia, pues se viene toda la creación que hoy conocemos. ¿Sí? Pero el fundamento de la dialéctica para Hegel es la idea, es Dios. Y eso decimos aquí. La primera tesis es la idea. Esta idea es Dios. Y este Dios de sí mismo genera la materia. ¿Sí? Y de esa relación dialéctica surge toda la creación. En consecuencia, para Hegel, el fundamento de la dialéctica es Dios. Dios es el fundamento de la dialéctica. Hasta aquí, ¿se entendió Hegel? Hay que entender Hegel, tesis, antítesis, síntesis, y el fundamento de la dialéctica es Dios, es la idea. Nada más. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Ya? Marx, dime. Perdón, Carlos, ¿puedes repetir? ¿No te escuché bien? Sí, es lo contrario a la idea, ¿no ve? Pero ¿quién crea la materia? Según Hegel, la materia ha sido creada por la idea. ¿Sí?
Ya, muy bien. Ya, muy bien atentos a lo que vamos a hablar, ¿ya? Marx no es de la época de Hegel, es posterior. El rato les decía, Hegel es el máximo representante del idealismo alemán, y además Hegel es el máximo representante del pensamiento alemán. Entonces, los jóvenes intelectuales de la época de Marx se hacían esa pregunta: ¿cómo es la ideología alemana? ¿Cómo piensa el alemán? Y para responderse a esa pregunta, ¿cómo es la ideología alemana? Pues estudian a Hegel. Todos esos jóvenes ideólogos estudian a Hegel. Todos esos jóvenes intelectuales estudian a Hegel. Y se hacen llamar los jóvenes hegelianos, y Marx es uno de los jóvenes hegelianos. Entre los jóvenes hegelianos existían jóvenes hegelianos de izquierda que utilizaban a Hegel para criticar el sistema, pero también había jóvenes hegelianos de derecha que utilizaban a Hegel para justificar el sistema. Entonces, los intelectuales de la época de Marx, toditos estudiaban a Hegel, unos para criticar el sistema, jóvenes hegelianos de izquierda, y otros para justificar el sistema, jóvenes hegelianos de derecha. Entonces, Carlos Marx, es un joven hegeliano, por eso lo he puesto de negrillas, de izquierda. Va a utilizar a Hegel para criticar el sistema actual que vivía en Alemania y en toda Europa. ¿Ya? Ahora, Marx, como buen joven hegeliano, se inspira en el pensamiento de Hegel. ¿Y qué hace? Marx, lo voy a decir así entre comillas, copia los tres momentos de la dialéctica planteados por Hegel. O sea, para Marx, la dialéctica, igual que Hegel, se manifiesta en estos tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. O sea, Marx copia los tres momentos de la dialéctica, pero, por otro lado, critica a Hegel. ¿Qué cosa critica a Hegel? Su idealismo. Para Hegel, el fundamento de la dialéctica es la idea, y la idea es sinónimo de Dios. ¿Ven? En cambio, Marx dice que el fundamento de la dialéctica no es la idea, sino la materia. Entonces, por eso aquí decimos, Marx lo que hace es decir, no es la idea, sino más bien es la materia lo que le da fundamento a la dialéctica. Hay una frase en la que se puede resumir esto, que Marx dice: materia eterna en eterno movimiento. Esta es la frase que explica esto: materia eterna en eterno movimiento. Vamos a explicar a qué se refiere. La materia es eterna. Pregunto, ¿qué significa la palabra eterna? Yo sé que muchos me quieren responder, pero me adelanto. Disculpa, el tiempo no está pisando, ¿no ve? La materia es para siempre, Carlos, que nunca se acaba. Eterna significa no tiene principio y no tiene fin. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la materia no tiene principio, no tiene fin. Entonces, a Carlos le preguntamos, a Carlos Marx, no a Carlos nuestro compañero, sino a Carlos Marx, a Carlitos Marx, le preguntamos: oiga, don Carlos Marx, ¿quién creó los árboles? Si le preguntamos a Hegel, Hegel nos va a decir Dios. Y a Marx, nadie pues me va a decir, no es nadie. ¿Por qué? Porque la materia siempre ha estado ahí. Y al parecer Marx está pues muy ligado a la ciencia, como nos decían nuestras compañeras en su presentación, ¿no? Hay mucha relación del marxismo con la ciencia. Científicamente hablando, no, la materia no puede desaparecer. A ver, ¿qué cosa material tienes ahorita ahí cerca de tu bolígrafo? Yo estoy usando un bolígrafo. A ver, este bolígrafo lo voy a hacer desaparecer y lo voy a quemar. Pregunto, ¿la materia ha desaparecido? No, se ha transformado. No, en físicas, ¿no? Existe el principio de conservación de la materia. La materia no puede desaparecer. La materia no puede aumentarse. La materia no puede disminuirse. Hay el principio de conservación de la materia. Sí, la materia se transforma, es cierto, pero fíjense lo que ha dicho Marx, que es científico, ¿no? La materia es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Pero el mago hace aparecer un conejo de su sombrero.
Sabemos que no es cierto, es una ilusión óptica nomás que o sea, no puedes hacer aparecer de la nada un conejo. Ese conejo es materia, ha salido de algún lugar, ¿sí? Gracias a la dialéctica, esa materia que no tiene principio ni fin, está en eterno movimiento. Entonces, ¿qué es un árbol? Creación de Dios, diría Hegel. ¿Qué diría Marx? El árbol es un momento de la materia que gracias a la dialéctica ha llegado a este punto de ser árbol. El árbol siempre va a ser árbol, no 100 años, 5 años, 20 años, 1000 años, 2000 años, ese árbol volverá a ser polvo y siendo polvo se convertirá a abono, se convertirá a alimentos de los animales. Al final va a transformarse de acuerdo a los momentos, a los momentos que la dialéctica le da a la materia. Si esto es así, si la materia es eterna y gracias a la dialéctica está en eterno movimiento, si esto es así, no necesitamos de Dios para explicar las cosas. ¿De dónde vienen los árboles? Dios, ya no Dios, pues. La dialéctica que actúa sobre la materia. ¿De dónde viene la humanidad? Dios, no, ya no Dios. La dialéctica que actúa sobre la materia. Entonces, en resumidas cuentas, del materialismo dialéctico, por eso fíjense, materialismo dialéctico, en la dialéctica, lucha de contrarios, ustedes antisíntesis, pero basado en la materia, por eso materialismo dialéctico. Del materialismo dialéctico vamos a sacar dos enseñanzas que no deben olvidarse y anótense. En el materialismo dialéctico se fundamenta el ateísmo marxista. Como la materia es eterna, está en movimiento, no necesitamos de Dios, por tanto los marxistas son ateos. Primero. Segundo, del materialismo dialéctico vamos a sacar el método marxista. ¿Cuál es el método marxista? La dialéctica en sus tres momentos, tesis, antítesis, síntesis. Lucha de contrarios para sacar una síntesis, ¿ya? Entonces, de todo el materialismo dialéctico sacamos estas dos cosas, el ateísmo marxista y la metodología marxista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Yuju, yuju. ¿Se entiende? Licenciado, pero entonces Marx estaría tratando de hacer la excepción, ¿no? O sea, si explica que todo ha nacido por la materia, él ya creía una materia ya existente, pero en la vida real no se ve que las cosas se creen de la nada. Como que intenta hacer una excepción de que sí se ha creado ya la materia desde siempre. Es que, a ver, es absurdo pensar que... A ver, ¿qué está diciendo Marx? Marx está diciendo que a la materia nadie la ha creado. Siempre ha estado. ¿Y por qué siempre ha estado? Porque siempre va a estar. Y claro, ahí hay principios científicos. No puedes hacer desaparecer materia. No se puede. Por eso tenemos en físicas, ¿no? El principio de la ley de la conservación de la materia, ¿no? La materia se conserva, no se aumenta ni se disminuye, pero sí se transforma. Y Marx está diciendo eso nada más, solo está repitiendo eso, o más bien lo está fundamentando, y los siguientes físicos, alguitos habrán inspirado pues en Marx, ¿no? O tal vez por otra línea, pero han llegado al mismo punto. La materia no es creación, la materia no tiene principio, no tiene fin, por tanto la materia es eterna, por tanto no necesitamos para explicar de Dios, para decir de dónde han venido los árboles, las montañas, ¿no? O sea, yo no soy marxista, pero me gusta explicar el marxismo como si lo fuera, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende alguna pregunta de esto, del materialismo dialéctico? Entonces los marxistas son ateos y son dialécticos. Y todo esto fundamentado en el materialismo dialéctico. ¿Se entendió? Voy a entender que me han dicho sí. Ya, gracias. Muy bien, explicado el materialismo dialéctico, ahora vamos a explicar el materialismo histórico. Pero para entender, ¿qué es el materialismo? En mi pobre criterio, en vez de materialismo histórico, debía haberse de repente llamado dialéctica histórica o historia dialéctica, algo así, ¿no? Pero se llama materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Es el estudio de la historia a través del análisis dialéctico. Hay que estudiar la historia. ¿Para qué estudiar la historia? Tu profe de colegio te decía, la historia te sirve para entender el presente y proyectarte al futuro, ¿no es cierto? Para eso sirve la historia.
y hay que estudiar la historia con el método dialéctico para entender el presente y proyectarnos a lo que pueda venir. Y eso le interesa a Marx, por eso ahí tenemos el materialismo histórico. Sin embargo, para entender el materialismo histórico, antes el materialismo histórico no ha sido desarrollado solo por Marx, el materialismo dialéctico sí es puro Marx, el materialismo histórico ha sido estudiado por Marx y Engels. Este Engels es el que hemos mostrado al principio, ¿no ves? Representantes Marx, Engels, Lenin, José, este Engels es, ¿no? Friedrich Engels. No confundan a Engels con Hegel. Bien, entonces, el materialismo histórico desarrollado por Marx y Engels. Para entender el materialismo histórico, hay que antes analizar algunos conceptos previos, algunas consideraciones previas. Por eso pongo entre paréntesis este punto, ¿ya? ¿Qué hay que entender para entender el materialismo histórico? Primero, hay que entender el tema de estructura social. ¿Cómo está estructurado la sociedad? Para ello, recurrimos otra vez a los garabatitos. La estructura social, para explicar la estructura social, Marx lo compara con un edificio. Pueden ver mi edificio, ¿no? Se ve el edificio, se ve la casita, ¿ya? Entonces, Marx dice, el edificio, todo edificio está compuesto por dos partes, una superestructura y una infraestructura. La superestructura es toda la parte que se ve del edificio. La infraestructura es toda la parte que no se ve del edificio. ¿Cuál de las dos es importante? Ambas. Sin embargo, si somos claros y honestos, la infraestructura determina a la superestructura. Eso lo dijo Marta Heinecker, una marxóloga chilena que hace un estudio sobre los conceptos marxistas, y al final dice, ambos son importantes, la superestructura determina la estructura, sí, la infraestructura, la superestructura, sí, pero en última instancia, la infraestructura determina la superestructura. ¿A qué se refiere? En el caso de la casita, ¿no ven? Si yo pongo unos cimientos chiquititos, así chiquititos, y mi casa es de 20 pisos, ¿qué va a pasar con mi casa, con mi edificio? ¿Qué va a ocurrir? Se va a derrumbar, alguien va a estornudar, se va a apoyar un perrito, va a hacer pipí y se va a caer el edificio. ¿Por qué? Porque no tiene base que lo sostenga. ¿No ven? Entonces, la base determina, la infraestructura determina la superestructura. En la sociedad es igualito. La sociedad tiene una superestructura y una infraestructura, tiene una base. ¿Cuál es la base de la sociedad? La base de la sociedad, dice Marx, es la economía. Si la economía es la base, la infraestructura, la superestructura está conformada por relaciones sociales, relaciones jurídicas, relaciones políticas, relaciones filosóficas, incluso religiosas. Marx es ateo, pero va a negar la existencia de Dios, pero no va a negar la existencia de la religiosidad como fenómeno social. Eso es imposible negar porque ves a un monje, ves a un cura, ves a una religiosa, ves a gente yendo a misa, gente yendo a la mezquita, ¿no es cierto? Eso como fenómeno social, ¿no ven? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo está organizada la economía de una sociedad? ¿Cómo es la economía de la sociedad? Así va a ser su estructura social. ¿Qué es la economía? Ustedes son estudiantes de ingeniería financiera, no tengo que repetirles, pero el concepto más general de economía, ¿se acuerdan? La economía es la administración del recurso limitado para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿no? En otras palabras, ¿qué hace el hombre para sobrevivir en el medio? Eso es economía. Entonces, ¿qué hace el hombre para sobrevivir en el medio? ¿Cómo lo hace? Así va a ser su organización social. Imagínate, somos un pueblo recolector, nuestra economía es la recolección. ¿Cómo vivimos? Recolectando. Nuestras organizaciones sociales van a estar en torno a la recolección, nuestros castigos en torno a la recolección, nuestro líder va a ser el mejor recolector, vamos a pensar en la recolección y nuestro Dios va a ser el Dios de la recolección. Somos agricultores. ¿Qué cultivamos? Cultivamos haba, ¿no ven? Nuestra economía es la producción de la haba. Vivimos en Parotán y producimos la mejor haba del país. Nuestras relaciones sociales en torno a la haba, la fiesta de la haba, la siembra de la haba, la cosecha de la haba, todo en torno a la haba. Relaciones jurídicas, al que cosecha mal le vamos a castigar. Un saco de haba
hizo doble daño, 3 sacos de haba, ¿no ve? Todo en torno a la haba. Nuestro líder tiene que tener pinta de haba y además tiene que saber cosechar la haba. No vamos a pensar que en chubis, vamos a pensar con habas y nuestro Dios va a ser el Dios haba. Entonces, fíjense cómo es tu economía, así es tu sociedad. La base, la economía determina a toda la estructura social. ¿Se entiende cómo está organizada la sociedad según Marx? ¿Se entiende? Sí, dice. Y al parecer Marx no está tan fuera de lugar, ¿no? Para cualquier proyecto que emprendas tienes que ver cómo está tu economía, ¿no ve? Estás con novia, nos casaremos, ¿no ve? Está bien, tienes derecho, revisa cómo está tu economía, de qué vas a vivir. De besitos nos vamos a alimentar. Para el verso está bien, para el poema está bien, pero ya pisando tierra no puedes. Necesitas alimentar, necesitas comer, necesitas pagar un alquiler, ¿no ve? Agua, luz, revisa tu economía. ¿Quieres viajar? Revisa tu economía. ¿Quieres ir de paseo? Revisa tu economía. ¿Quieres hacer una parrillada? Revisa tu economía, ¿no es cierto? Al final, todo proyecto social se basa en la capacidad económica, lo dijo Marx. Incluso toda ideología se basa en la fuerza económica. Tengo la mejor ideología, pero mi bolsillo me falla, la ideología se va a caer. La ideología es como el techo del edificio, se te va a caer. ¿Qué ocurre en Venezuela? Somos socialistas los venezolanos, pero su economía está por los suelos. Entonces, muchos venezolanos están empezando a cuestionar la ideología socialista, comunista, porque el bolsillo no les alcanza, no hay bolsillo que resista, no hay ideología que resista a una carencia económica. En tiempos de Hugo Chávez, pues todos eran socialistas en Venezuela porque la economía estaba pues muy fortalecida, el mundo global, ¿no ve? La demanda del petróleo hacía que Venezuela tenga una prosperidad económica, tanto que a Bolivia llegaban muchos cheques venezolanos para obras en Bolivia, porque Venezuela se daba el lujo de regalar plata. Los precios del petróleo caen, la economía cae, pues hoy en día la crisis ideológica comunista socialista en Venezuela está en crisis, ¿ya? Entonces ahí tenemos primer punto a tratar, el concepto de clase social, estructura social. La clase está acabando, yo sé que tienen otra clase. Vamos a quedar aquí, esto que hemos dicho en palabritas, ¿no ve? La estructura social compara la sociedad con el edificio, hay una infraestructura, una superestructura, la infraestructura determina la superestructura, la infraestructura es la economía, las superestructuras son las relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, filosóficas, religiosas. ¿Cómo produce una sociedad? De esta forma se organiza, ¿sí? Aquí quedamos. Voy a procurar, no sé si el tiempo me va a alcanzar porque el fin de semana estoy de viaje, voy a procurar grabar esto, cosa que la siguiente clase ya tengan y tal vez podamos simplemente aclarar dudas. Voy a procurar hacerlo así. El tiempo nos está pisando, pero por otro lado tampoco te quiero cargar, ¿no ve? Porque el tiempo nos pisa, cargar cuarto trabajo y perjudicarte de tus otras materias también, ¿ya? Vamos a tratar de buscar un justo medio de tal forma que tú puedas aprovechar y al mismo tiempo cumplir con los objetivos de la materia. Dejo de grabar. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? ¿Nadie? Esta tarde, la de la anterior clase ya lo he subido, ya está en la clase, lo que ahorita lo hemos grabado lo voy a subir más tarde, en la noche para ser exactos, y ahorita voy a dar una tareita de esto, ¿ya? De lo que hemos hecho, ¿ya? Ahorita antes que me olvido, ¿ya? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Muy bien. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día martes en clase. Martes. Chau, chau. Hasta martes, dicen. Aunque